Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este momento que vamos a estar en presencia. Aleluya, vamos a inclinar nuestro rostro delante de Dios y vamos a darle gracias por todo lo que Él está haciendo en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grande en misericordia, Señor. Porque te ha placido, Señor, derramar tu gracia sobre nosotros. Gracias por cada familia, por cada hogar, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada persona. Te pido en esta tarde, Señor, que tú las bendigas, Señor, que tú pongas una hambre por tu presencia, Señor. Dios mío, que tu pueblo desee los atrios de tu casa, Señor, para alabarte, adorarte y bendecirte, Señor. Aleluya, que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño sienta la necesidad de buscar tu presencia, Señor. Dios mío, por favor, que tu iglesia, Señor, tenga hambre y sed del Dios viviente, Señor. Sabemos que el reino de Dios es eterno y todas las cosas de esta tierra son perecederas. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, solo lo que hayamos edificado en la obra del Señor. Aleluya. El Señor nos está llamando a que tengamos intimidad con Él. Aleluya. Hermano, esa es una llave, aleluya, para que se abran los cielos, para que su bendición venga a su casa. Aleluya, la intimidad, hermano, es una llave que abre el reino de los cielos. Aleluya, Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, Señor. Nos has dado tu palabra, Señor, nos has dado promesas, nos has puesto ministros, pastores, apóstoles, siervos de Dios que nos enseñan tu palabra y nos dirigen, Señor, por el camino correcto. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros. Háblanos en esta tarde. Queremos cantar y adorarte, Señor, en esta tarde. Bendice a cada hogar con tu presencia, con la bendición del Dios Todopoderoso. Dios mío, con el deseo de buscar más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si no tenemos tiempo en el día, en la noche tenemos suficiente tiempo para cantarle, adorarle y estar con Él. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque yo sé que estás con cada uno de mis hermanos. Aleluya. Gloria, gloria, le alabo en la mañana, le alabo al mediodía. Gloria, gloria, le alabo al ponerse el sol. Gloria, gloria, le alabo en la mañana, le alabo al mediodía. Gloria, le alabo al ponerse el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré.
quieres ir al cielo, si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. En el más allá, bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá, Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Oh, a quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿Oh, a quién iré sino a Jesús? Poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dice la Biblia que cuando entramos a la presencia de Dios, cuando entramos en adoración, cuando entramos en oración a su presencia, nos convertimos en sacerdotes del Dios Altísimo. Y dice que ya en ese lugar ya no hay ni varón ni mujer. Aleluya. Y como la Escritura dice, que cuando partamos con el Señor, cuando Dios nos transforme, vamos a ser como los semejantes a los ángeles. Vamos a ser asexuados, ya no va a haber ni varón ni mujer. Aleluya. Entonces, hermano, Dios quiere que usted y yo ministremos en el lugar santísimo incienso delante de Dios. Eso es subir al altar. El Señor quiere que subamos al altar a ofrecer incienso limpio delante de Dios. Debemos limpiarnos con su sangre y llevar una ofrenda de adoración al altar. Amén. Aleluya. Vamos a cantar uno de adoración al Dios de
Aleluya. Encontré una paz, hermosa paz. Encontré un amor, infinito amor. Encontré un agua que lavó mi ser, y ahora ya no puedo caminar sin él. Ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me olvidé. Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, infinito amor. Encontré un agua que lavó mi ser, el pasado triste yo ya olvidé. Encontré un agua por mi ser. Ahora ya no puedo caminar sin él. Una vez más digamos, encontré una paz, una hermosa paz, un amor, infinito amor. Un agua que lavó mi ser, ahora ya no puedo caminar sin él. Ahora ya no puedo caminar sin él. El pasado triste yo ya me olvidé. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mí en el cielo y en la tierra?
bendiga, Gloria hermanos. a Dios, Amén, hermanos, amén. Dios les bendiga a todos. Queremos orar antes de comenzar, que el Señor guíe la enseñanza, que Dios nos muestre su luz, su salvación. Que Dios haga, hermanos, lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. No sé si dentro de los que están acá alguien me puede ayudar a leer algunos versículos, porque vamos a estudiar muchos versículos, 30, 40 versículos quizás. No, quizás pocos, hermano. Yo quiero ver lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Yo quiero ver lo que dice la Biblia de la existencia. Gloria a Dios, de la preexistencia del verbo. Algunas secuencia del verbo. Algunas veces lo hemos predicado, pero fíjese, hermano, que Dios nos está dando luz. Dios nos está dando luz. Entonces, de acuerdo a esa luz, hermano, queremos compartir con usted. La luz es, hermano, dice de que es como la luz de la aurora, la revelación también, que va de aumento en aumento. Entonces, hermano, lo que dice la Biblia lo queremos sostener y enseñar. Amén. Juan capítulo 1, verso 1, hermano, yo quiero llevarlo a lo que la Biblia dice ahí. Juan capítulo 1, verso 1. No sé si lo leemos todos y después vamos a leer los versículos consiguientes. Amén. Dice, lo leo yo aquí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos, hermanos, del verbo, estamos hablando de Dios. El verbo se hizo carne, dice Juan 1:14. El verbo, o sea, Dios se hizo carne. Entonces, cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra viva, de la palabra de vida, de la palabra, hermanos, de sabiduría. Cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando de la esencia, de la sustancia de Dios. Entonces, hermano, en el principio era la sustancia de Dios, y la sustancia de Dios era con Dios, y esa sustancia era Dios. Entonces, cuando hablamos del verbo, estamos hablando, hermano, del reflejo de Dios. Cuando encontramos esto, yo me preguntaba algo hace algún tiempo. Cuando la deidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hicieron, hermano, la imagen del verbo. Nosotros llevamos la imagen del verbo, porque el verbo es Dios. Por eso, hermanos, es que cuando el hombre cayó en pecado, oiga bien esto, cuando el hombre cayó en pecado, hermano, podía tomar carne Dios o el Espíritu Santo. Pero como nosotros llevamos la imagen del verbo, entonces fue el verbo el que se hizo. Cuando hablamos, hermanos, de imagen, yo quiero que ahí quizás veamos eso. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando, hermanos, de la palabra, de la raíz tesel, que significa sombra. Y la sombra, hermano, cuando la luz, los rayos de la luz, entonces se ve la sombra. O sea, véame para acá, mire para acá. La palabra tesel es la palabra, la raíz griega que significa sombra. Entonces, cuando los rayos de la luz iluminan un objeto, hermano, se ve la sombra. Imagínense, yo aquí traigo esta lamparita. Tal vez no se nota, pero si yo ilumino esto,
allá, hermano, claro que no se nota muy bien, pero lo que si yo la pared la tuviera, lo que se proyectaría era, hermano, los rayos de la luz están iluminando el micrófono. Entonces a la pared se miraría la sombra del micrófono. Pero si yo, fíjese, si yo quito el micrófono y pongo, hermano, y el verbo dice, por eso es que la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios, es la sustancia de Dios. Entonces cuando usted encuentra en Cristo, usted está encontrando en Cristo la sombra de la vida, de la luz, del amor y de la sabiduría de Dios, que se hizo carne y tomó la humanidad de Jesucristo. Eso, hermano, es la sombra, lo que ilumina la vida, lo que ilumina la luz, lo que ilumina el amor y la sabiduría. O sea que es esto, que cuando cuando la luz que Dios se proyecta y aparece la imagen de Dios, hermano, es el Cristo, es el Verbo. Entonces, cuando Dios se quiso dar a entender a la humanidad a través de la vida, de la luz, del amor y la sabiduría, se proyectó Jesucristo. El Verbo vino a iluminar a todo hombre, aunque el mundo no le conoció. Entonces, fíjese de que yo quiero que lo tomemos despacio, porque yo creo que yo lo entendí, pero quiero dar. Se recuerda que el Señor le dice a Moisés: yo le he dado y le he puesto de la sabiduría a Bezaleel, el que iba a hacer, hermano, el tabernáculo. Entonces le dijo: yo he puesto de esa sabiduría en Bezaleel, porque va a ser de mucha perfección y de mucha luz y de mucho diseño. Entonces Dios, hermano, agarró a ese hombre llamado Bezaleel y, hermano, y proyectó su sabiduría en él, proyectó la luz en él, proyectó, hermano, la creatividad en él, proyectó toda la que iba a construir el tabernáculo. Y si usted hubiera llegado a ver los acabados del tabernáculo, usted hubiera dicho: wow, qué impresionante arquitectura y qué impresionante diseño y qué impresionante la sabiduría y qué impresionante todas las cosas hechas de oro y de plata. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba proyectando su sabiduría en ese hombre que iba a diseñar esas cosas. No era el hombre, mire, hermano, no era Bezaleel el que de los prodigios. Era lo que Dios le dijo: yo he dado sabiduría en Bezaleel para que proyecte esa perfección, para que proyecte esa luz, para que proyecte esa magnífica arquitectura, para que proyecte esa sabiduría. Entonces, hermano, Dios lo agarra en ese hombre y proyecta su sabiduría, su perfección, su luz, su arquitectura, su diseño, hermano, divino. Y por eso, hermanos, es que no han habido cosas más tremendas que las que hicieron en ese diseño del tabernáculo, porque no era la sabiduría del hombre, sino que de la luz y la perfección de Dios en ese hombre. Entonces, la Biblia dice que la proyección de Dios es Jesucristo. Entonces, hermano, dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Él vive en una luz inaccesible. Entonces, hermano, cuando Dios, los rayos de luz de perfección de Dios se alumbran y lo que se proyecta es a Jesucristo.
Y en Jesucristo, por eso, hermano, Jesucristo nos trajo la luz, nos trajo la sabiduría, nos trajo el amor, nos trajo la vida, que era la proyección de la perfección de Dios, hermano. Era sombra que estaba proyectando en Jesucristo, en el Verbo que se hizo carne. No sé si hasta ahí vamos, hermano, entendiendo algo. Amén. Entonces, estamos hablando de todo esto porque, hermano, aquel Cristo, aquel Verbo se hizo carne y por eso fue 100% hombre, 100% Dios. Porque es un Dios, fíjese, hermano, mire esto, mire qué tremendo. Era un Dios, el Verbo era Dios que se quiso hacer hombre por amor a nosotros. No como Adán, hermano, no como Adán, que queriéndose, hermanos, hacer Dios, se degradó a hombre, mortal. Entonces, hermano, o como aquel otro ser que Dios creó, Luzbel, que siendo de mayor esplendor, hermano, quiso ser como Dios. No, fue Dios el que se hizo hacer hombre. Pero fíjese, hermano, que habitó como hombre y como Dios aquí en la tierra para que la redención fuera completa. Pero no se fue como hombre, sino que ese hombre ya glorificado se fue en Dios. Se lo explicamos más tarde. Entonces, las profecías, hermano, están hablando desde Génesis de la venida del Verbo, de la venida, hermano, del Cordero de Dios, de la venida del Cristo. Entonces, lo que queremos que usted entienda esta tarde, que la imagen, la sombra, los rayos de perfección de Dios que iluminan el objeto, hermano, la sombra de eso se va a llamar siempre Jesucristo. Porque en la palabra imagen, en el griego, en el hebreo, perdón, es la raíz tesel, que no significa solo imagen, sino sombra. Entonces, ¿quién es la sombra de Dios? Cristo. ¿Quién es la sombra de la sabiduría? Cristo. ¿Quién es la sombra de la vida? Cristo. ¿Quién es la sombra de la luz? Cristo. ¿Quién es la sombra del amor? Cristo. Entonces, hermano, los rayos de perfección del Dios invisible se proyectan en la sombra, en la imagen que se llama Jesucristo. ¿Estamos? Él dice Colosenses, no sé si me leen, Colosenses 1 y 17, no al 17, no, 1, 15 y 17. Aleluya. Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese bien, Él es la imagen del Dios invisible, es la sombra del Dios invisible, de ese Dios inaccesible. Esa sombra que se proyecta es Cristo, es el Verbo, es, hermano, el Verbo encarnado, es Jesucristo. Él es la imagen, Él es la sombra del Dios inaccesible, del Dios invisible. Entonces, ¿se recuerda usted en Éxodo 33, 21? Que dice, hermano, que Señor, le dice Moisés, si yo tengo que sacar a este pueblo, pero yo no me quiero ir, Señor, solo. Yo quiero que tu ángel vaya conmigo, tu ángel, pero yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y en el camino, hermano, Moisés le dice, Señor, es cierto, tu presencia va conmigo, porque veo tu nube de gloria y tu nube de cobertura. Yo veo tu mano, Señor, pero yo quiero contemplar con mis ojos cómo eres. Y el Señor le dice, mira, le dice, no hay hombre que me vea y que viva. Porque, hermano, ya lo vamos a leer, 1 Timoteo 6, 16, dice que, hermano, Dios vive en una luz inaccesible. A Él no lo ha visto nadie jamás. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Vio la sombra de Dios,
y la sombra de Dios es el Verbo, es el Cristo, es Jesucristo. Entonces, hermano, por eso mire, pues, lo que Moisés vio fue la sombra de Dios. ¿Y quién es la sombra? Cristo. Que se le quede ahorita. ¿Quién es la sombra, la imagen de Dios? ¿En quién se refleja la vida, la luz, el amor y la sabiduría de Dios? En Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que vio, hermano? ¿Qué es lo que vio Moisés en el 33:21? Oiga lo que dice, leámoslo despacio, 33:21. Y dijo Jehová: junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Al 23. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Levantaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mire por acá. Mire, Moisés quería ver a Dios. Eso es lo que pretendía Moisés. Le dijo, no vas a poder hacerlo. ¿Sabes qué vas a hacer? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué vas a hacer, Moisés? Le dice, yo te pondré sobre la roca, en una hendidura de la roca, pondré mi mano. Y cuando mi gloria pase, no vas a ver mi rostro, sino que vas a ver mi espalda, vas a ver mi sombra, vas a ver mi imagen. ¿Y ya sabe usted quién es la sombra y la imagen de Dios? Cristo. Entonces le dije, mira, te voy a poner en la roca, en la peña, y voy a poner mi mano, y cuando mi gloria haya pasado, lo que vas a ver es mi espalda, lo que vas a ver es mi sombra, lo que vas a ver es mi imagen, hermano, a Jesucristo, al Verbo. Por eso, hermano, dice que él vio la paz visible de Dios. Entonces, hermano, se quedó bajo la roca, y cuando la gloria de Dios pasó, hermano, dice que vio la espalda de Dios, la sombra de Dios, hermano. ¿Y qué tiene que ver la espalda? Porque Cristo es la espalda de Dios, Cristo es la imagen de Dios, Cristo es la sombra de Dios. Y si no, lea usted conmigo Isaías 38:17. Vamos ahí, que Moisés está en la roca escondido mirando la imagen, la sombra de Dios, y está viendo, dice, espaldas, pues sí, es que esa es mi sombra, esa es mi imagen, ese es el Cristo que estás viendo. Isaías 32:18. Entonces Moisés, hermanos, ve la espalda de la gloria de Dios. Él ve, hermanos, la sombra, la imagen de eso. Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire, esto es profético, ¿lo está entendiendo? Dice, mire, hay una profecía de Isaías que dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermano, y le estoy hablando, ¿quién es la espalda? ¿Quién es la sombra? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Y sobre quién echaron todos nuestros pecados? Sobre la espalda de Cristo, sobre la sombra. ¿Entendiendo? Hermano, yo me gozo ahorita. Me gozo porque ¿sabe qué? Estamos entendiendo lo que otros no pueden entender. Entonces, Jesucristo es la imagen, Jesucristo es la sombra, Jesucristo es la luz, Jesucristo es todo de Dios. Entonces le dice, tú no podrás ver mi gloria, Moisés, porque no ha visto hombre alguno y ha vivido para contarlo. Pero te voy a esconder detrás de la roca, en una hendidura en la roca, y cuando pase mi gloria, mirarás mis espaldas, porque mis espaldas significa mi sombra, mi imagen, Jesucristo. Y dice, hermano, que en esa espalda cargaste pecados. Aleluya. Y para que esto, hermano, no sea sin contexto, veamos Isaías 53:6.
para que usted no diga, ay hermano, es que ese es texto sin contexto. Ya llevamos 3. Y después de 3, hermano, eso sí ya es una base muy sólida. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice la profecía de 38:17? ¿En qué espalda puso Jesús? En la espalda de Jesús Dios puso mis pecados. Y hermano, y más adelante dice, hermano, él dice que él cargó en él, en las espaldas, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La preexistencia del verbo. El verbo era antes de todas estas cosas, hermano, y fue predestinado para ser ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario. Y Él es la imagen, Él es la sombra, Él es la espalda de Dios. Y dice la Biblia en esa palabra profética que Dios cargó en la espalda de él mis pecados. Y dice Isaías más adelante, cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, lo llevó Jesucristo, el verbo que se encarnó, llevó en sus espaldas nuestros pecados. ¿Estamos? 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. No sé si lo tiene. Dice, aleluya. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero hermano, Dios se proyecta en una sombra, se proyecta en una imagen, se proyecta, hermanos, en algo, en una sustancia, y eso es Jesucristo. Entonces, cuando usted ve todas estas cosas en la Biblia, hermano, usted se da cuenta de todo esto que Cristo está haciendo, hermano, de lo que Cristo hizo, lo que Dios preparó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, hermano, para que nosotros damos que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo con nosotros y volvió de nosotros, pero se quedó con nosotros. Aleluya. Fíjese de que hay unas bases bíblicas y yo quiero llevarlo a Juan 17:5. Porque Jesucristo, hermano, hay pasajes que a veces no los podemos entender sin la revelación del Señor. Imagínense que estaba aquí, hermano, Jesucristo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso señala que el verbo era antes de la creación del mundo. Le dice el verbo ahí metido en la carne de Jesús, Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria, ¿te acuerdas? Que tuve antes de tomar carne. Hermano, no sé si usted lo entiende, pero el Dios Jesús que estuvo con nosotros, hermano, vino a hacer su función. Por eso estamos estudiando, hermano. Vamos a hacer los martes una serie de estudios del verbo. Vamos a ver cómo el verbo, hermano, se hizo sacerdote y cómo el verbo fue exaltado. Todas esas cosas, hermano, las vamos a ver nosotros en el nombre de Jesús. Hebreos 1, capítulo 1, verso 3. Fíjese, hermano, de que qué tremendo, porque hay cosas que el Señor Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todo de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermano, Él es la sustancia de Dios. Él es todo para nosotros. Por eso, hermano, la mayor revelación que usted y yo vamos a adquirir es que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Imagínense de que hay cosas, hermanos, que son dimensionales. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, porque Él era Dios, pero también era hombre. Hermano, yo no sé cómo lo va a entender usted. Yo le voy a leer 2 versículos. Con eso vamos a terminar. Juan 17 siempre. 11. Jesús estaba puesto de pie con los ojos abiertos, mirando al cielo, orando. Y le está dando gloria al Señor. Pero mire, hermano, se lo dejo a usted para que estudie en su casa. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estudiante de la Biblia, usted hermano en Cristo, que comienza diciendo allí, y ya no estoy en el mundo. ¿A dónde estaba entonces? ¿Hola? Estaba ahí. Él estaba diciendo, oigan, yo ya no estoy en el mundo, pero Padre, estos sí están en el mundo. ¿Qué estaba sucediendo? Era un verbo, era un Jesucristo. Aleluya. Dimensional. Aleluya. Mire, hermano, estudie Juan 17:11. Él le dice, Padre, mira, yo ya no estoy en el mundo, papá, pero estos sí están en el mundo. O sea, hermano, que ese verbo era dimensional. Él podía pararse aquí y estar sintonizado directamente con el cielo. Le doy otro texto, Juan 3:12. Juan 3:12. Siempre me ha admirado, hermanos, estas cosas del verbo, porque ese verbo era Dios. 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dice, si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, las divinas? Le está diciendo, mire, le voy a decir algo, si las terrenales no las entienden, ¿qué tal si les suelto algo profundo? Les dijo Jesús. Y lo profundo venía después, en el 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, el verbo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? Que está en el cielo. Pero ¿a dónde estaba Él? Él estaba ahí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque era un Dios que podía estar aquí y sintonizado con el cielo. Había un pedazo de cielo siempre acompañando a Jesús. Por eso, hermano, la preexistencia del verbo que estuvo con nosotros es tremendo. La imagen, el texel, la sombra, imagen, los rayos de perfección que iluminan un objeto, y eso que se ilumina es la vida, el amor, la sabiduría, la luz, y eso, hermano, es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy amor. Hermano, Él era la sabiduría. Entonces, Él era el reflejo, Él era la imagen, Él era la sombra de Dios y era las espaldas de Dios. Lo que vio Moisés, le dijo, no puedes ver mi gloria y vivir, Moisés, pero mirarás mis espaldas. Y dice el profeta Isaías, y Él cargó en las espaldas, en sus espaldas, cargó mis pecados, porque las espaldas, oiga bien, las espaldas de Dios son Jesucristo, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros.
que, hermano, yo quiero llevarle a una secuencia de estos estudios del verbo para que usted los entienda. Entonces, ahora, yo quiero terminar, hermano, diciéndole que el próximo martes tome papel y lápiz y vamos a estar estudiando temas acerca del verbo. Si ahora pues no se le quedó claro, cualquier pregunta hágala por WhatsApp o hágala, y si no le quedó claro algo, hágala, hermano, y si la tenemos a la mano se la damos, y si no pues la estudiamos para dársela. Pero yo quiero que usted entienda que ese verbo se hizo carne, y ese Tefel fue la sombra, la imagen de los rayos de perfección de Dios. Y así como Dios, hermanos, se proyectó en Besael, la sombra de Dios fue sobre ese que construyó el tabernáculo divino, hermanos, el tabernáculo de Moisés, de obra, hermano, perfecta. Pero no era el hombre, era la proyección de Dios en el hombre. Así Dios quiere proyectarse en ti y en mí, como en Besael. Y cuando digan, hermano, pero ¿por qué tanta sabiduría y tanta perfección y tantas cosas que hay en usted? Y usted va a decir, no soy yo, hermano, Dios se está reflejando en mí. Amén. Dios, así Dios se reflejó en Besael, con sabiduría, con ingenio, con prodigios, con hermano, con algo fuera de este planeta. Y todo ese tabernáculo de Moisés fue precioso y divino, porque fue hecho con la proyección de la sabiduría y de la luz y de la perfección de Dios. Por eso, hermano, la reflexión es, si Dios se proyectó en ese hombre, también se puede proyectar en ti, mujer, y en ti, varón, y hacer cosas de hoy en adelante, vivir una vida bajo la proyección de la sabiduría y la perfección de Dios. Hay un coro que dice, pues yo nací para ser la morada del Señor. Porque, hermano, Dios se quiere proyectar en ti. Dios quiere hacer algo en ti. Dios, hermano, Dios quiere hacer algo. Estamos, hermanos, en un momento crucial, hermoso, precioso. Porque no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, lo importante es lo que está sucediendo del cielo para nosotros. Aleluya. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar en la presencia de Dios. Presencia de Dios, haz que mi vida sea separada para ti, para ser pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar en la presencia de Dios. Jesús caminó por las tierras de Jerusalén. No era un hombre
común. Era un hombre, pero también era Dios. Aunque nunca usó los atributos de Dios, hermano, como Dios, sino que vivió siempre dependiendo del poder del Espíritu Santo. Él es, hermano, Él es el modelo que podemos seguir de obediencia, de formación, de desarrollo. Porque Él dejó, hermanos, que Dios se proyectara en Él. Él permitió, hermanos, que Dios se proyectara en todas las cosas que hizo y habló. Y se proyectó, hermanos, y en 3 años y medio convulsionó y transformó el mundo. También Dios que está pidiendo, hermano, que así como aquel verbo se hizo carne y en depósito de hombre, hermano, ese verbo obedeció, se sujetó, vivió sujeto a sus autoridades y en su dependencia total del Espíritu Santo obró y realizó todo lo que hizo. Así Dios se quiere proyectar en ti. Así Dios quiere proyectarse en ti, hermano, para que tú y yo hagamos la obra, para que tú hagamos, hermano, lo que se nos ha encomendado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, hermano, yo quiero orar por los enfermos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un coro que dice: nada es difícil para Dios. Aleluya. Y yo sé que es cierto, hermano, nada es difícil para Dios. En estos 30 años, hermanos, que yo tengo, de 33 años de estarle sirviendo a Dios, yo he visto prodigios, maravillas, sanidades. Yo sé que Dios nos sana a todos, porque eso es. Porque, hermano, la mayor medicina que usted puede tener es la preventiva. Dormir bien, hacer ejercicio y alimentarse bien y encomendarse bajo la mano de Dios. Porque hay cosas, por ejemplo, el deterioro de los años, la genética, las enfermedades, hermano, que Dios a veces permite. Pero hay en esas cosas a veces Dios se manifiesta para su gloria. Y si todavía no es el tiempo, hermano, en el diseño de Dios para que tú partas con el Señor, si le crees a Dios, ponte de pie allí donde estás. Si le crees a Dios, porque la fe no es leer lo que dice la Biblia. Porque muchos dicen: hermano, la fe es esto, y se pueden de memoria, hermano, se pueden de memoria los textos de fe. La fe no es leer ni aprender de memoria los textos. La fe es tener una convicción ahí adentro, que para Él no hay nada difícil, que para Él no hay nada imposible. Si Él me sana, yo le glorifico, y si no me sana, le sigo glorificando en el nombre de Jesús. Aleluya. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, por sus heridas, nos salvó. Nada es difícil. Dice la Biblia que en las espaldas cargó los dolores y las enfermedades. Todo es Él llevó en sus espaldas mis dolores, mis tribulaciones y todo, hermano. Así que si tú crees, hoy podemos orarle. Hoy podemos orarle: Señor, tú llevaste mis pecados. Se moverá
por su poder. Padre, yo creo, Señor, que no hay nada que te sea difícil, ni nada que te sea imposible, Señor. Yo vengo a esta tarde, Señor, a orar y a clamar y a hacer una súplica, Señor, por mis hermanos que están ahora en cama, Jesús, y que creen que tú puedes hacer la obra. Creen que tú puedes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si crees, todo es posible, dice el Señor. Ahora, hermano, dígale al Señor: Señor, yo creo que para ti no hay nada difícil. Yo creo que para ti no hay nada imposible, Señor del cielo. Estoy creyendo, Señor, que tú eres todopoderoso, que no hay nada que te sea difícil, Señor. Yo vengo a rogar y a clamar por los enfermos. Yo vengo a suplicarte, Señor, por los que están fuera del país, que han pedido oración. Extiende tu mano ahora, Señor. Vamos, vamos, démosle. Vamos, créalo, créalo, créalo. Vamos, creámoslo. No es de solo hablarlo, es de creerlo, es de tener esa convicción. Tócalo, Señor. Extiende tu mano. Extiende tu gracia y tu perdón, Señor, sobre cada uno. Ahora, Padre del cielo, termina la obra que comenzaste. Termina la obra que comenzaste en mi hermano, Señor, en mi hermana. No estás sola, no estás solo. Oh, sí, Señor, termina la obra, Señor, que comenzaste, Señor. Todavía no es el tiempo de partir para muchos, Señor. Por ellos pedimos misericordia. Creo, yo creo. Allí, ¿por qué no le dices ahí en tu casa? Yo creo que tú eres un Dios sanador. Y te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, porque sé que no hay nada difícil ni imposible para ti. Gracias, Jesús. Apelo, Señor, a tu gracia, a tu misericordia. Y hoy, Señor, hemos declarado por fe en el nombre de Jesús que tú vas a obrar por tu gracia, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Próximo martes estamos estudiando, si Dios permite, otro tema del verbo, hermanos, para que usted vaya. Hoy entendió que el verbo es la imagen. Jesús es la imagen, la sombra del Dios invisible. Allí cargaron nuestros pecados y nuestras enfermedades. Dios le bendiga, Dios le bendiga.